Mitología azteca. Tanto la mitología griega como la romana han trascendido por muchas décadas, dada su similitud siendo estas las más famosas y con una gran historia a su alrededor, pero dentro de este listado de mitologías se encuentran muchas más e inclusive de igual importancia a lo largo de toda la historia de la humanidad. En este caso analizaremos la mitología azteca, viniendo de un conjunto de creencias de los aztecas, pueblo de origen nahua, de carácter nómada, que sucedieron y vencieron a otros pueblos de este mismo origen. Mitos aztecas. Todos los mitos de América Central giraban alrededor de la muerte. Su religión exigía sacrificios de sangre y se movían alrededor de una pléyade de divinidades, de la muerte y de otras muchas entidades menores y terribles. Sobre todo, estas criaturas de tenebroso mito infernal regían, desde el círculo noveno, el más recóndito del universo oscuro de los esposos, Mictlanteculi y Mictecacihuatl. Debajo de este disco que está en el centro mismo del universo, rodeado de agua, llegaban aquellas ánimas que no habían sido elegidas por Huitzilopochtli, el gran dios supremo y divinidad del sol, quien se preocupaba solo de la muerte de sus elegidos, los guerreros, o por Tlaloc, el dios de las lluvias y el agua. Concepciones religiosas. El primer sol se llamaba Nahui Ocelotl, 4 ocelote jaguar, porque el mundo habitado por gigantes había sido destruido, después de 3 veces 52 años por los jaguares, que los aztecas consideraban Nahuali, o máscara zoomorfa del dios Tezcatlipoca. El segundo sol, Nahui Ejecatl, 4 viento, desapareció después de 7 veces 52 años, al desatarse un gran huracán, manifestación de Quetzalcóatl, que transformó a los sobrevivientes en monos. Durante el tercer sol, Nahui Quiahuitl, 4 lluvia de fuego, al cabo de 6 veces 52 años, cayó una lluvia de fuego, manifestación de Tlaloc, dios de la lluvia y señor del rayo, de largos dientes y ojos enormes. Todos eran niños y los sobrevivientes se transformaron en pájaros. El cuarto sol, Nahui Atl, 4 agua, acabó en un terrible diluvio, después de 3 veces 52 años, y del que solo sobrevivieron un hombre y una mujer, que se refugiaron bajo un enorme ciprés, en realidad ahuehuete. Tezcatlipoca, en castigo por su desobediencia, los convirtió en perros, cortándoles la cabeza y colocándosela en el trasero. Cada uno de estos soles corresponde a un punto cardinal, norte, oeste, sur y este respectivamente. El sol actual es el quinto y se llama Nahui Olin. Está destinado a desaparecer por la fuerza de un movimiento o temblor de tierra. En este momento aparecen los monstruos del oeste, Tzitzimime, con apariencia de esqueletos, y matar a toda la gente. Quetzalcóatl, junto con Archivo-Xolotl, creó a la humanidad actual, dando vida a los huesos de los viejos muertos con su propia sangre. El sol presente se sitúa en el centro, quinto punto cardinal, y se atribuye a Huehueteotl, dios del fuego, porque el fuego del hogar se encuentra en el centro de la casa. Dioses aztecas. Los aztecas eran politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses. Estos estaban divididos en dos, los dioses del cielo y de la tierra. Los más importantes para ellos son los siguientes: Ometecutli, ser supremo, cuyo nombre significa en lengua náhuatl señor dual, por encima de las demás divinidades y de las vicisitudes mundanas. Residía en Omeyocán, el lugar o cielo doble. En ocasiones se representaban a Ometecutli con símbolos de la fertilidad. Se creía que liberaba en Omeyocán las almas de los niños como acto propietario de los nacimientos humanos en la tierra. Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, la luz y las estrellas, señor del fuego y de la muerte, una de las figuras más temidas del panteón azteca, también llamado Yaotl, el enemigo. Se le asociaba con las fuerzas de la destrucción y del mal. Tezcatlipoca, espejo que humea, era uno de los dioses más importantes. Se le consideraba hechicero y maestro en magia negra. Solía aparecer representado con una máscara negra y un espejo de obsidiana en el pecho, donde veía todas las acciones y pensamientos de la humanidad. A través de su influencia se generalizó la práctica del sacrificio humano. Se elegía a un prisionero joven y bien parecía para una vida de lujuria y placer durante todo un año.
antes de ofrecerlo en sacrificio en el sexto mes ritual, el Tochcatl. La víctima, ataviada como Tezcatlipoca, subía a lo alto del templo, donde se le abría el pecho y se le extraía el corazón. Tlaloc, el dios de la lluvia, el señor del rayo, del trueno, del relámpago, y el que hace fluir los manantiales de las montañas. Este dios era tan importante como Huitzilopochtli, el dios del sol, ambos necesarios para la producción y fertilización de los campos, temido por sus truenos y rayos. Se le representa como un hombre con ojos grandes y redondos. De su boca a veces salen serpientes. Suele ir tocando con sombrero en forma de abanico y siempre aparece junto a él un instrumento agrícola. Mictlantecutli, el dios de la muerte, señor del Mictlán, el silencioso y oscuro reino de los muertos. Se le representa como un esqueleto, ya que en su cabeza es una calavera. Los aztecas creían en la existencia de 4 cielos comunicados, a lo que se iban ascendiendo por méritos, consiguiendo cada vez un conocimiento más pleno y espiritual hasta llegar a la felicidad eterna. Con el fin de tenerlo calmado, le enviaban regalos, como pieles de hombres desallados, para que cubriera sus huesos descarnados. Coatlicue, diosa serpiente de la tierra, madre de Huitzilopochtli, de quien quedó embarazada sin pecado, mágicamente, a través de una bola de plumas que cayó sobre ella y quedó prendida a su ropa. Enfurecidos por un embarazo tan extraño, sus 400 hijos e hijas quisieron matarla, pero los contuvo el mismo Huitzilopochtli, que salió armado del vientre de su madre, representada lo maternal en su doble significado, nacimiento y muerte, fecundidad y voracidad. Quetzalcóatl, identificado con una serpiente emplumada, representaba un símbolo de la muerte y la resurrección, así como patrono de los sacerdotes. La divinidad opuesta, dentro del dualismo de la religión tolteca, era Tezcatlipoca, dios de la noche, del cielo nocturno. Se creía que había vencido y expulsado a Quetzalcóatl desde su capital Tula, al exilio, desde donde, según la profecía, regresaría por donde nace el sol como un personaje barbazo y de piel blanca. Tlazolteotl, diosa de la inmundicia y de la basura, la nombra del poder que subyace en todas las formas de impureza. Se le asociaba con hechicería y la purgación de las faltas. Era intermediaria de los penitentes ante el dios Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo que humea. Otros dioses: Chiconahui, diosa de la fertilidad doméstica. Citlalicue, creador de las estrellas. Zipactonal, dios de la astrología, de la hechicería, brujería. Xochiquetzal, diosa de la sexualidad femenina, de las prostitutas del placer. Tezcatlipoca era el dios de las tinieblas, el engaño y la hechicería. Muchas de las creencias y religiones aztecas estaban centradas en el lado oscuro. Sus prácticas paganas les llevaron a lo que realmente son rituales y costumbres satánicas. Los dioses y diosas aztecas numerosos. Había un dios para casi cada propósito y aspecto de la vida en la cultura azteca. La religión era una parte muy importante de la civilización y estaba entrelazada de sus prácticas diarias, creencias y ceremonias y vestimenta. Conocimiento, escritura y calendario. Escultura. Era fundamentalmente monumental y aparecía asociada a las grandes construcciones arquitectónicas. Contenía un componente simbólico y abstracto de gran importancia relacionado con su universo religioso. Existen piezas de gran tamaño que representan a los dioses, los mitos, los reyes y sus hazañas. Entre ellas se destaca la importante Coatlicue, de relieve plano y repleta de símbolos. La cabeza de Coyolxauhqui, diosa de la luna e hija de Coatlicue. La piedra del sol o calendario azteca, enorme bloque circular, trabajado en relieve y dedicado a la divinidad solar Tonatiuh, que algunos investigadores atribuyen al señor de la tierra Tlaltecutli. Y la piedra de Tizoc, enorme disco que narra en un frisno las conquistas del que fuera famoso Tlatoani, de los aztecas entre 1481 y 1486. La escultura de pequeño tamaño en piedra tuvo también una gran importancia. Suele pertenecer más al ámbito de lo cotidiano, reproduciendo generalmente animales y objetos comunes. Algunas piezas conservan restos de pintura e instrucciones realizadas con piedras diferentes.
La técnica mexica creó obras extraordinarias con materiales muy difíciles de labrar. Entre ellas debemos destacar una vasija de obsidiana que representa un mono, o una excepcional calavera de cristal de roca que se encuentra en el Mankind Museum de Londres, donde se percibe el detallado conocimiento anatómico que poseían los mexicas, así como su pericia en el trabajo de la piedra, presentado una pieza casi transparente de un pulido perfecto. Los orfebres mixtecos que realizaron las ofrendas de las tumbas de Monte Albán fueron los mejores de Mesoamérica. Los aztecas alcanzaron tal pericia en la fundación, combinando oro y plata, que no se quedaron atrás. Los metales se utilizaban fundamentalmente para hacer joyas, collares, pendientes, pectorales, orejeras, besotes y pulseras. Utilizaban la cera perdida y eran maestros en la fundición, hasta el punto de fabricar figuras articuladas. La plumería. La plumería fue una de las expresiones más originales y características de los aztecas, especialmente en la elaboración de mosaicos. Las aves utilizadas para estos trabajos procedían de los bloques tropicales del sur de México y Guatemala. Eran criados en cautivación y cazadas con técnicas refinadas que no dañaban el plumaje de la presa. Los especialistas dedicados a estas tareas se llamaban amanteca y eran muy apreciados, destacados los de Tlatelolco, Texcoco y Huaxtepec. Se conservan buenos ejemplares de escudos y tocados en museos de América y Europa. El escudo de Dios de la lluvia, que representa un coyote, el gran tocado de plumas de quetzal, con adornos de oro, conocido como el penacho de Moctezuma, conservado en el Museo Etnográfico de Viena. Literatura y música. A la llegada de los españoles, muchos de los textos de los códices prehispánicos fueron recopilados en libros escritos en lengua náhuatl, con caracteres latinos. Entre ellos destacan los llamados Anales de Tlatelolco, los códices de Fray Bernardino de Sahagún, y sobre todo por su gran calidad literaria, la colección de cantares mexicanos y los romances de los señores de la Nueva España, donde se ensalza lo bello, lo hemífero y lo sutil de la vida. El mundo de la música y la danza corría parejo al de la literatura. El calendario azteca reúne el Tenalpowali, ciclo ritual de 260 días, con el año solar de 365. En cada año habían 5 días funestos, llamados Nemontemi, durante los cuales no se trabajaba. En su concepción cíclica del paso del tiempo, los aztecas creían que pasados 52 años el mundo acabaría. En la víspera del final de este periodo, atemorizados, intentaban aplacar a los dioses con ofrendas y sacrificios. Si no producía la catástrofe, volvían a encenderse los fuegos del hogar y se reanudaba la vida normal. En el Museo Nacional de Antropología de México se encuentra la piedra solar del calendario azteca, que mide casi 4 metros de diámetro y pesa 25 toneladas. En el centro está el dios del sol, Tonatiuh, rodeado por 4 secciones cuadradas que representan las encarnaciones de la divinidad y las 4 edades anteriores del mundo. Alrededor del conjunto, unos signos manifiestan los 20 días del mes azteca. Conclusión. El saber que México tiene diversas y místicas mitologías nos acerca cada día más a nuestras raíces prehispánicas, para saber de dónde somos, así como nuestra cultura y riquezas. Es por ello que este tema se me hizo muy importante para recalcar la importancia de nuestra cultura.